Unidos y también en Canadá, mucho calor. Edu, en la zona de Vancouver, en el Pacífico canadiense, 134 muertos. En el estado de Washington, que queda contra Canadá en el Pacífico, exacto, el mismo lugar donde está el doctor Neme, hay 16 muertes en las últimas horas, 2 confirmados por hipertermia. En esa zona de Vancouver, donde vos decís, murió más gente por la ola de calor que por el COVID. Exactamente. En un día. Sí, tremendo. Tremendo. Te cuento una cosa más. Casi 50 grados en Canadá, casi 50 grados, en el pueblo de Lytton, en medio de un masivo incendio forestal, porque vos pensás, cuando hace mucho calor, se seca todo, cualquier cosa puede iniciar un incendio. Lytton, según su alcalde, hablando con CBC, la cadena oficial, digamos, de noticias de Canadá, se quemó en instantes. Se fue el pueblo en instantes, el pueblo que justamente recibió la mayor temperatura. Así que situación dramática en el norte de las Américas ante un clima que no es para nada común, Edu. Casi 50 por décimas, por 5 décimas no llegó a 50 grados la temperatura allí en la zona que estamos viendo en pantalla junto a mí, y estamos viendo imágenes de gente que tiene que correr realmente a toda velocidad porque todo se quema. Sí. Justamente en Canadá está un viejo amigo, Facundo García, que es bombero argentino, rescatista. Facundo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí desde acá, desde la ciudad de Fort McMurray, en Alberta. Muy bien. Facundo, ¿nos podés contar qué es lo que está pasando con esta ola de calor? Bueno, como bien decía tu compañero, esto es una situación totalmente atípica en lo que sucede el clima en el verano canadiense, un clima que realmente está azotando toda la costa oeste, no solamente de lo que es la Columbia Británica, sino también las provincias como la que me encuentro yo ahora, que es la provincia de Alberta y la provincia que está más al este de Saskatchewan, con temperaturas que están rondando entre los 38 y los 49 grados centígrados. Hoy, por ejemplo, en la ciudad que me encuentro yo en este momento, llegamos a un pico de 47 grados centígrados. Hay suspensiones laborales en algunos casos en personas que están trabajando en el exterior, a la intemperie, porque realmente la capacidad, digamos, de una persona de poder soportar este clima es realmente terrible. Hay una explosión, además, en cuanto a la radiación solar, porque uno piensa solamente a veces en grados Celsius, pero hay que interpretar también cuál es la temperatura que nuestro cuerpo recibe y la exposición solar. Aquí en el norte, por varias cuestiones técnicas, recibimos muchísima radiación. Es un clima bastante árido, aunque la gente tiene por ahí ese concepto de Canadá, el Canadá boscoso, el bosque lluvioso. No es así en todo el país. Y para agregar un poco más de información a lo que decía tu colega, los muertos que se contabilizaron y que él muy bien mencionaba son la ciudad de Vancouver, pero solamente en la Columbia Británica al día de hoy la cuenta supera los 248 decesos, solamente en Columbia Británica, y más de 464 fallecidos en estas 3 provincias que te comentaba. Ahora, por lo general, Canadá está preparado para fríos extremos, pero nunca para calores extremos. Las ciudades no están preparadas. Algunas ciudades, por ejemplo, más que nada lo que es edificios de departamento y de muchas casas, depende por supuesto el tipo de construcción, los años que esta tiene de construcción, no poseen aire acondicionado. Claro. Entonces, la posibilidad de regular las temperaturas es muy difícil. Hay que pensar que también más de 1/3 de los decesos se produjo justamente con personas mayores de 70 años, en las cuales se les complica mucho poder regular la temperatura. Hay muchos factores que los afectan y si bien justamente por el frío nuestros edificios, nuestras casas están muy bien preparados para soportar la temperatura ártica, ten en cuenta que fuera de Komsomolsk, que es un pequeño pueblito en el norte de Siberia, en Rusia, Canadá es el segundo lugar del récord mundial de temperatura. Claro, acá las casas están preparadas para conservar calor ante tanto frío, ¿no? Exactamente, pero bueno, esta aislación también favorece un poco a que no entre tanto el calor, pero realmente es insoportable. Yo estoy con el aire acondicionado, en este momento hace 44 grados,
me podrás ver un poco Sí. mi cara, pero realmente es terrible lo que está azotando, y esto viene con el miedo más grande de la costa oeste en Canadá, que son los incendios forestales. Si bien estamos muy preparados en el sistema de incendios forestales, el problema es que justamente con tanto bosque y con tormentas que se están desatando, como por ejemplo la ciudad de Lytton el día de ayer, esto puede perfectamente afectar, Tormentas eléctricas. tormentas eléctricas. Esto generalmente por esta masa, si vos pudieras ver el mapa satelital de este momento de Canadá, verías como la masa que está viniendo justamente de las costas de Oregon, de Washington, y está subiendo hacia el norte y el noreste de Canadá. Verías que son masas realmente extremadamente calientes, y cuando chocan con una masa de aire frío que se encuentra en el norte, bueno, ahí tenemos tormentas eléctricas. Querido ¿no? Facundo, ¿cómo está el tema vacunación ahí en Canadá? El tema de la vacunación, Canadá no es que empezó tarde, pero tuvo en sus comienzos un tema con la negociación de las vacunas, de elegir cuál era la más conveniente para nosotros, y tuvo un pequeño delay, un pequeño retraso en el comienzo de la vacunación el año pasado. Más allá de eso, Canadá sorpresivamente, y lo digo sorpresivamente por el tema también cultural de las personas, hay un gran movimiento antivacuna en Canadá, lo cual fue muy difícil de romper, fue una situación muy difícil para poder explicarle a la gente los beneficios y la realidad de esta vacuna, pero justamente como hubo una explosión en casi todo Canadá, particularmente en la provincia de Quebec, en la provincia de Ontario y también en mi provincia, siendo récord la provincia de Alberta, en el mes de mayo, eso concientizó muchísimo a las personas a vacunarse. En su momento empezamos con la vacuna de Pfizer, luego con la vacuna de Moderna y con la de AstraZeneca, pero justamente por ciertos registros, que no son muchos, ¿no? Son menos del 1.06% en el mundo de problemas justamente con la vacuna de AstraZeneca. Me refiero a trombosis y ese tipo de outcomes, ¿no? de salida de esta vacuna. Canadá decidió dejarle de darla hace un mes y medio. Estamos pura y exclusivamente con la Pfizer y la Moderna, con alrededor de un 82% de la población con la primera dosis y un 12-14% más o menos, no recuerdo bien al día de hoy, de vacunados con la segunda dosis. Yo, de hecho, estoy recibiendo mi segunda dosis este domingo. Los habitantes de Canadá deben estar entre 40 y 42 millones de personas, más o menos. Exactamente, a pesar de que es el segundo territorio a nivel mundial con Enorme, mayor... enorme. Enorme, es el segundo país más importante. Sí. A pesar de eso, somos nada más que 42 millones de habitantes. Casi como los argentinos. Bueno, como rescatista, ¿podés hacer un análisis de lo que se está haciendo en Miami? En ese derrumbe del edificio. Bueno, hoy lo hablamos un poco a la mañana en la radio con vos y con el doctor Singh. Los pasos que se están siguiendo son los indicados. Lamentablemente, para los ojos de una persona que por ahí desconoce las fases del rescate, puede ver que esto realmente está retrasado, que es algo que se está tomando demasiado tiempo para ingresar, para realizar, digamos, la remoción de las losas. Pero esto es lo que marcan todos los protocolos. Hay que entender de que en Florida hay 6 fuerzas de tarea que están totalmente activadas, principalmente la Task Force One, que es la que está trabajando en el condado de Miami-Dade, conjuntamente con los bomberos. Son gente que estuvo en el huracán Katrina, estuvo en el terremoto de Haití, gente muy, muy proba, con muchísima formación, instrucción y experiencia. Lo que sucede es que, como habrás visto, hoy al mediodía hubo una suspensión en las operaciones de rescate. En realidad no una suspensión, sino una pausa por un peligro de un derrumbe. Y eso es lo que te marca un poco la entrada nuestra como rescatistas, que es básicamente el hecho de que tenemos que apuntalar y anclar la zona antes de poder entrar. Por eso todo ese retraso. Y después el hecho de que las máquinas no pueden entrar. Esta remoción de escombros tiene que ser parcialmente a mano, muy poca maquinaria, muy pequeña está operando en el lugar, porque cualquier movimiento que nosotros realicemos, una vibración, un movimiento de maquinaria o el mismo movimiento de las losas puede desencadenar un desastre, ¿no? Sí, claro. Y atrapando no solamente a nosotros, a los rescatistas, que ponemos, por supuesto, nuestra vida en riesgo permanentemente, pero es un riesgo calculado,
sino también no favoreciendo las posibles situaciones que pueden estar debajo de esa estructura por la cual puedan haber posibles sobrevivientes. ¿Qué haces en Canadá siendo bombero? En realidad no soy bombero. Bueno, en realidad no soy bombero. Soy licenciado en relaciones internacionales, posgrado, todo lo que quieran. ¿Y? Pero bueno, la vida me fue trayendo para acá, es una larga historia. Y en realidad no soy bombero, soy rescatista. Acá existe la carrera de rescatista. Yo participo en 3 grupos de rescate, uno de mi condado, uno de mi ciudad y uno del Sistema Federal de Emergencia. Nosotros también tenemos como FEMA en los Estados Unidos un sistema de rescate federal con 4 fuerzas de tarea. Yo estoy en la fuerza de tareas 2 de la provincia de Alberta, y eso es parte de mi trabajo. Pero eras rescatista acá, ¿eras rescatista en Argentina? Tengo un grupo en la Argentina que se llama GOER, Grupo de Operaciones Especiales en Rescate, que sigue totalmente activo, con gente, por supuesto, que lo está manejando allá. Y bueno, cuando tengo la oportunidad de Argentina también participo. Contame una cosa, ¿cuánto gana un rescatista en Canadá? Bueno, es dependiendo, porque en general, como rescatista, vos tenés dos maneras de trabajar. Una es en la industria privada. Yo, de hecho, ahora estoy haciendo lo que se llama Stand-by Rescue, que vendría a ser como rescatista en stand-by, por si llega a pasar algo en la industria del petróleo, el gas y la energía. Es uno de los trabajos que yo tengo con mi empresa, que es consultora justamente de rescate, seguridad e higiene. Y después, en los grupos de rescate, bueno, hay voluntarios, y en el caso de las fuerzas de tarea, de las task forces, básicamente es un contrato del gobierno con todas las empresas para las que uno trabaja, por lo cual cada hora que yo me ausento de mi trabajo, mi empleador me la paga normalmente, pero el gobierno se la paga al empleador, con lo cual el empleador no pierde dinero. De hecho, es un orgullo acá que uno pueda servir para el país, y depende mucho de el índice salarial que uno tenga por hora. Acordate que acá en Norteamérica nosotros nos rankeamos por hora, ¿no? Sí, claro. Es mucho más efectivo y es mucho más justo para todos los trabajadores. Muchísimas gracias, Facundo. Un abrazo muy, muy grande. Un genio. El cariño de Bueno, un placer verte por primera vez después de tantos años, Eduardo. Chao, querido.